Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Vidal. Bienvenidos a nuestro podcast. Padre, hijo, hijo y padre, Vidal y Vidal. Estaremos pues aquí conversando de lo más nuevo, las series, las películas. De lo humano y de lo divino. De lo humano y de lo divino. Bueno, Sí, bueno, el western, es decir, tú has estado manejando esta terminología que forma parte de un nicho muy importante dentro del mundo de las series y sobre todo de la gran saga que comenzó en el siglo pasado, en la década de los 80, finales de los 70, si mal no recuerdo. Bueno, pero la inspiración, por supuesto, viene de los western, ¿no? Que fue prácticamente la primera manifestación estilística que Hollywood comienza a desarrollar en el cine mudo, donde los principales protagonistas, como los principales estrellas, no eran actores de teatro, sino que eran vaqueros, el propio vaquero, el que mejor sabía montar a caballo, Roy Rogers, Tim Mix, ¿no? En el cine mexicano, en el cine norteamericano. El denominador común popular de estas películas del oeste es un personaje central que tiene características nómadas o errantes, similar a los caballeros de los antiguos cuentos y poesías europeas, enfrentando villanos, rescatando mujeres en peligro y transgrediendo las normas de las estructuras de la sociedad sin traicionar su honor, sin traicionar su ética, su deontología, ¿no? Bajo la figura de un vaquero, un pistolero, cuya caracterización incluye una vestimenta típica, su revólver, su fiel compañero el caballo, figura que llega a adquirir dimensiones importantes en la historia narrada. Fíjate tú que Mr. Solo, ¿cómo se llama? Han Solo. Han Solo. Tú ves a Han Solo y parece un personaje que se escapó. Lo que pasa es que en vez de estar montado en caballo, pues está montado en estas naves, y el que está al lado es una cosa parecida a un caballo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese personaje? El que... sí, Chewbacca. El personaje de ¿no? Chewbacca. Chewbacca, que, bueno, puede ser un caballo, puede ser un camello, puede ser un elefante, ¿no? Es algo que, sí, que también estaba ahí, perteneciente a una galaxia muy diferente a la nuestra, o por lo menos al del planeta Tierra, ¿no? Las películas de estas típicas, las clásicas, arrancan en finales de la Guerra Civil, 1860, algunas agarran incluso la Guerra Civil del otro lado del río Mississippi, tienen otras características, ¿no? Hasta pues el final de la conquista del oeste, o del cierre de las guerras indias, ¿no? De las guerras con los aborígenes. John Ford realmente con su película La Diligencia del año 39 es el que marca, no es el primero, ¿no? Porque el mismo Porter en el año 3 ya comenzó con las peliculitas de estas pequeñas cortas pero no tenían ningún entramado, ¿no? Eran gente que se montaban en el caballo, corrían, peleaban, los indios eran los malos, los blancos cowboys, vaqueros eran lo bueno, pero La Diligencia es la que marca toda la verdadera estructura, el estilismo y podemos decir una estética de lo que es La Diligencia. Después grandes cineastas pues siguieron manejándolo del año 40, la década de los 50 a los 60, y grandes actores como puede ser John Wayne, es la máxima representación de este film donde la figura femenina está muy por debajo de lo que era realmente la figura masculina, ¿no? Es decir, la víctima era, por cierto, la doncella, seguía siendo pues la mujer. Pero en la década 60, fíjate tú, cuando decae en Hollywood, porque en los años 60 pues los Estados Unidos comenzó a tener otros problemas, otros intereses, es cuando aparece el western spaghetti, o spaghetti western, ¿no? Donde Sergio Leone pues hace una de las máximas expresiones de esta estética muy particular. Ya no tiene estudios, ya no está ni siquiera en Cinecittà, sino que se va a Almería, a España, a las estepas andaluzas, y ahí realiza pues los grandes trabajos con actores que pueden ser españoles, italianos, y las grandes figuras como Clint Eastwood, el mismo Henry Fonda, Lee Van Cleef, entre otros muchos que ahora se me escapan de la cabeza. Y como te estaba diciendo, también hay una reinterpretación
cuando Kiro Kurosawa hace Los Siete Samuráis, ¿no? Inspirado en lo llamado los Siete Magníficos. Claro, ¿no? también el samurái tiene es la otra fuente de inspiración de la Guerra de las Galaxias. Sí, ¿no? porque samuráis y vaqueros. Porque el mismo Kurosawa y algunos reinterpretantes del western decidieron que no todo se tiene, no esa estética tiene que estar solamente en la conquista del oeste, en el espacio del oeste, sino que también podría pasar pues en Japón, ¿no? Como ocurre con Kurosawa, ¿no? Y sin embargo, ya en la década finicular aparecen dos figuras, ¿no? Uno que ya venía pues curtido del western spaghetti, que es Clint Eastwood, y otro Kevin Costner, ¿no? Cuando hacen estas películas, además con premios Oscar a su vez, como Danza de Lobos y Los Imperdonables, creo que se llamaba, sí, de 1992. Entonces, claro, figuras como Kevin Costner y Clint Eastwood, tanto en sus labores actorales como de dirección, han ayudado a revitalizar un género que parecía pues perdido. Sin embargo, pues no podemos dejar de pensar en que también la misma pieza, el film de Mad Max, ¿no? Del año 79 de Mel Gibson, ¿no? También pues hay unas convencionalidades, aunque es nuevamente un cine de antelación, pues apocalíptico. Y La Guerra de las Galaxias del año 77, sí, que es un film que usa diversos elementos del western, la puesta en escena de una cantina, la vestimenta del personaje Han Solo, con el objeto pues eso, de revitalizar cierta mitología cinematográfica que durante largo tiempo se le atribuyó solamente al género. Claro que sí. Tú tienes ahí algo que yo te puedo seguir simplemente porque tú eres el especialista en esta materia, así que pongan mucho oído a esto. Vamos a hablar de El Mandaloriano, o The Mandalorian, que es la nueva serie de La Guerra de las Galaxias de Lucasfilm y que recién acaba de sacar su segunda temporada. El emérito rey George Lucas se ha mostrado complacido con esta serie y tanto el fandom como los casuales vedores de series han coincidido que ha sido una de las mejores cosas que ha hecho Star Wars desde que Disney la compró. Jon Favreau es el productor ejecutivo, director y showrunner de la serie. Recordemos que Favreau fue el iniciador del universo cinematográfico de Marvel, el director de la primera película de Iron Man, ¿no? Muchos dicen que fue también el salvador de la carrera de Robert Downey Jr. Entre otros directores destacados de la serie se encuentran Dave Filoni y Taika Waititi. Filoni estuvo por muchos años a la cabeza de la serie de animación digital La Guerra de los Clones, y Waititi, además de ser un gran humorista neozelandés, estuvo nominado al Oscar a Mejor Película en el 2019 por Jojo Rabbit y ganador a Mejor Dirección por el premio de la crítica hollywoodense. También fue el director de la tercera película de Thor en el año 2017, ¿no? Y también, bueno, si recuerdan algunos, Lo que hacemos en las sombras, que es este falso documental sobre los vampiros, que muestra pues cómo maneja Taika Waititi el humor, ¿no? Muy, muy bueno en eso. Bueno, la serie esta es un western con todos sus elementos. Pedro Pascal son guiños, ¿verdad? Son guiños. Sí, bueno, como un western espacial. Algunos perceptores a lo mejor lo podrían llamar un subgénero del western, o que tiene elementos, algunos elementos donde el western se mezcla un poco con la ciencia ficción por ser un relato de anticipación. Un western revisionista. Exacto, como hubo. Bueno, Pedro Pascal es el personaje principal, ¿no? Se ha hecho tantas cosas. Él es un cazarrecompensas que tiene la misión de llevar a buen resguardo a Grogu, ¿no? Mejor conocido por los fans como Baby Yoda o El Muchacho. El personaje principal, al contrario de lo que ha venido trabajando Star Wars hasta ahora, no es un héroe. Por el contrario, al mejor estilo de Gary Cooper, es el arquetipo del llanero solitario y callado. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, sí. Bueno, aunque tiene un código de honor ético que respeta, lo que lo hace empático y diferenciador de sus antagonistas, tampoco es el hombre que tiene elevados ideales ascéticos
como los Jedi, lo que lo convierte en un antihéroe. Sí, sí, porque él maneja su deontología, él es un recompensa, Sí. y claro, lo sabe llevar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Es como la deontología de un ladrón, ¿no? Es decir, el ladrón roba, es un profesional de roba, pero él sabe muy bien que no tiene que torturar, que no tiene que matar, sino que tiene que hacer su trabajo. Un poco le pasa esto, ¿no? El fin justifica los medios. En este caso, con este personaje antihéroe que está, por cierto, el actor es chileno, ¿no? El actor que interpreta este personaje protagónico. Sí, él ha hecho varias cosas. Cabe acotar que la primera vez que aparece la figura del cazarrecompensas en el universo de la Guerra de las Galaxias es en la segunda película filmada, es decir, en el episodio 5, El Imperio Contraataca, con el personaje de Boba Fett, que es un cazarrecompensas al servicio del mejor postor, ¿no? Es el que entrega a Han Solo, Harrison Ford, a Jabba the Hutt, el mafioso que gobierna el planeta Tatooine, que es de donde viene Luke Skywalker, al mejor estilo de Pablo Escobar. La próxima saga de Star Wars sea sobre el emblemático Boba Fett, ¿no? El personaje del Imperio Contraataca. Pero antes de continuar, quiero hablarles de Anchor, la plataforma que usamos Jan y yo para nuestros podcasts. Es muy fácil de usar, solo debes registrarte de manera gratuita y ya está. La aplicación tiene herramientas útiles para grabar tu contenido, con música y hasta efectos de sonido. Todo lo que necesitas para tu podcast en un solo lugar. Además de eso, la aplicación publica automáticamente tu contenido en otras plataformas como Spotify o Google Podcasts. Y lo mejor de todo es que no necesitas un mínimo de audiencia para comenzar a generar ingresos. Descarga ya la aplicación de Anchor o entra directamente a su página web anchor.fm, anchor.fm, para empezar a hacer tus podcasts ya mismo. Y bueno, ya que estamos hablando de pistoleros, quiero hacer una digresión, ya que son dos generaciones en digresiones. Sí. Un pistolero que hace poco, pues, lleva 4 años ya lanzando tiros al aire, comportándose como una especie de antihéroe, Jonathan Tanero, con sus 2 pistolas en el cinto, que es el presidente saliente de los Estados Unidos de Norteamérica, que es Donald Trump, ¿verdad? ¿No? Se ha convertido, no se comporta como un sheriff, sino también realmente como un antihéroe, como una especie de malvado. Y recientemente, hace unos días atrás, se levantó toda una ola porque Twitter censuró, ¿verdad? Es decir, suspendió la cuenta de Twitter. Es decir, ahora se la volvió a decir días después, antes incluso de la toma de Biden, se la volvió a abrir. Yo creo, por supuesto, 100% en la libertad de expresión. Aquí en Venezuela estamos luchando desde hace muchos años sobre la libertad de expresión, que realmente no existe. Pero está esa dialéctica o esa diatriba entre libertad y responsabilidad, ¿verdad? Hay que pensar que si el señor Trump, es decir, lanza por las redes sociales, es decir, por el Twitter, un mensaje de incitación a la violencia, sus seguidores, que los tienen y son muchos, lo aceptan como verdad, y entonces se produce lo que se produjo, pues el famoso ataque al Capitolio, donde hubo muertes y donde hubo heridos. Hay que pensar que en los Estados Unidos la gente tomó aviones, tomó trenes, tomó autobuses para ir hasta Washington a tomar un acto, es decir, a violentar un acto eminentemente constitucional, porque no estaban en el Capitolio discutiendo una ley de el aumento a los maestros de las escuelas públicas, sino que estaba el Senado contando estado por estado cuáles eran los ganadores que
por supuesto, no había ningún tipo de fraude, según los tribunales de cada estado, de los 53 estados, de los estados incluso que estuvieron cuestionados, y del Tribunal Supremo de Justicia, del Supremo de allá de los Estados Unidos. Ahora, ¿quién responde a las irresponsabilidades de Donald Trump? Pues alguien tiene que responder a esas responsabilidades, porque cuando en un periódico, un periodista, ¿verdad?, conoce de su ética, tiene su ética interna, como los héroes del Western, ¿no? Y tiene su deontología, como los héroes del Western, es decir, sabe qué es lo que tiene que hacer. Si falla una de estas, pues el secretario de redacción o el jefe de redacción o el director del periódico, del medio de comunicación, lo reprende, le dice: cometiste un crimen, tienes que tener un castigo. ¿Qué pasa con con Twitter? Que escribe todo el mundo. Y aquí no sabemos, que decir, hay una cantidad de irresponsables, ¿no?, que no conocen de ética, que no saben lo que es la deontología de un comunicador. Cosa que Donald Trump, que es un gran comunicador, debería saber, y él sabe muy bien que falló. ¿Por qué? Porque está diciendo mentiras, porque dijo una mentira y porque hizo una incitación a la violencia, una incitación a la guerra, una incitación al terrorismo, como lo hizo. Y me parece muy bien que ante una persona de alta credibilidad, que maneja mucha gente, es decir, si comienza a decir no solamente mentiras, sino que comienza a hacer una apología a la violencia, alguien tiene que responder por su irresponsabilidad. Eso es lo que yo pienso. Este pistolero Weinstein de Trump sobre la comunicación es una persona pues que antiética, es decir, afrontó su propia ética y que desconoció la deontología de la comunicación. La censura que realizó Twitter ante el acto que realizó, no fue una censura previa. Es decir, Twitter no censuró antes de que lo cometiera, no, como suele suceder aquí en Venezuela, sino que después del acto, después lo que hizo, lo castigó, le dijo, pues está suspendido. Ahora espero que aprenda. No creo que gente como Trump a esas alturas de su vida tenga capacidad. De todas maneras, eso como le puede pasar a cualquier tuitero, es decir, ahí Twitter tiene unas normas, que se ejercen desde los mismos. Si tú haces discurso de odio, si tú publicas incitación a la pornografía, todo esto, tú vas a ser suspendido, sí, o reprendido de alguna manera por la gente de Twitter. Creo que creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Bueno, tenemos siempre muchas cosas que decir, sobre todo en materia, porque nuestro fin también en nuestro podcast es hablar sobre los seriados, pero le hemos querido dar en esta oportunidad pues una línea una línea editorial. De que es los Weinstein, ¿no? Un tema que hemos tocado de alguna manera. Hay muchos temas que podemos tocar. El melodrama puede ser uno de ellos desde mi punto de vista, que es muy interesante, como las películas de acción, el cine negro, es decir, las distopías, como hay una distopía que me gustaría pues comentar, como es La Valla, ¿verdad?, que es una película pues española que se puede ver en Netflix. Uh-huh. Bueno, y hablando de Marvel, hace, por lo menos para Disney Plus Latinoamérica, salió hace un par de días WandaVision, una nueva serie que hablaremos más adelante en otro podcast. ¿Y de qué cuál es la línea? Bueno, es una línea muy estilo Mi Bella Genio, hechizada. Pero entonces es una comedia, es un sitcom. ¿De media hora? Sí, en blanco y negro. No puede ser. Quiero ver algo. En blanco y negro es una. Sí, hoy vemos una. Vamos a ver. Es una. Sí, es una bruja y un robot mágico que intentan. Los mezcló a todo el mundo. Intentan llevar una vida normal con sus vecinos sin que se den cuenta que ellos tienen poderes mágicos.
dentro de poco veremos una donde los locos Adams se encontrarán con la familia Monstro, ¿verdad? Sí, seguramente. Bueno, pues entonces nos volveremos a escuchar en el próximo podcast. Por lo pronto, Vidal y Vidal. Jan Vidal y Javier Vidal, quien no les habla. se olviden de seguirnos en Anchor. Estamos también en Google, Apple. Que se suscriban, ¿verdad? Sí, que se suscriban, por supuesto. Podcast Apple, podcast Google. También estamos en Spotify, gracias. Muy bien. Spotify y en YouTube también estamos. En mi cuenta personal. Y bueno, y en el Instagram que también Y en el Instagram que tenemos podcast Vidal y Vidal. Vidal con mi latina. Ahí podemos escuchar también sus comentarios sobre qué quieren que nosotros pues hablemos, discutamos, propongan temas. Acuérdense que son dos generaciones en digresiones. Así es. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.